Muy bien, pues vamos a iniciar esta mesa de diálogo. Como nos ha presentado ya la moderadora, pues perfecto. Yo soy Enrique Cobreros, tengo el honor de dirigir el clúster AICE desde hace ya 10 años, el clúster de Hábitat Eficiente de Castilla y León. Y bueno, pues es un placer estar aquí, además para moderar una mesa sobre un tema pues también muy importante en la rehabilitación. Hemos oído hablar durante estos 2 días de herramientas, de valor, de necesidades, etcétera. Y bueno, pues la formación y el empleo en el sector, no cabe duda, como vamos a ver, creo, es un tema también relevante y fundamental. Y para hablar de esto, como ya nos ha presentado, pues tenemos a 2 personas que creo que aglutinan el conocimiento en la materia en Castilla y León. Pilar Cordero, gerente de la Fundación Laboral de la Construcción en Castilla y León, es esa formación y ese empleo desde el propio sector, dicho así muy en general. Y Agustín Sigüenza, director general de formación profesional en la Junta de Castilla y León, digamos como formación más reglada, formación profesional, etcétera, con quien también trabajamos habitualmente. Por lo tanto, para iniciar esta mesa de diálogo, esta mesa redonda, yo quería hacer una mínima introducción. Por cierto, esto está mal. Pone 19 minutos, eran 30. Y aquí tengo una escaleta con 30 y menos de 30 va a ser difícil. Lo digo. Vale, ok, no. En 30 nos comprometemos, ¿verdad? 19 pone ahí. Bueno, una mínima introducción telegráfica, porque tenemos poco tiempo y es interesante el tema y si no, no nos va a dar tiempo a nada. Muy telegráficamente. 5 de enero de 2022. La Junta de Castilla y León aprueba el Plan Sectorial del Hábitat de Castilla y León. Este plan define un macrosector en Castilla y León, que es el sector del hábitat. Y este macrosector, para los que no lo conozcáis, lo define con una cadena de valor de 105 CENAES, nada más y nada menos, en 5 pilares que van desde los recursos endógenos, madera, piedra, etcétera, la industria de la transformación, todo lo que tiene que ver con construcción, infraestructuras, arquitectura, ingeniería, rehabilitación, etcétera, la industria auxiliar del sector y la revalorización y gestión, residuos, economía circular. Es decir, compendia o une, digamos, a toda esa cadena de valor que ya existía, pero la une en un único sector. Además, a ese sector lo considera estratégico para Castilla y León y lo considera estratégico junto al sector energético, el agroalimentario y la automoción. Por lo tanto, en este momento, nuestro sector es un sector estratégico para Castilla y León. ¿Y por qué os cuento todo esto? Dice, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, pues primero porque sois del sector y creo que es interesante que todos conozcamos que somos sector estratégico en nuestra región porque tenemos, digamos, un potencial de avance importante. Este sector definido tiene más de 80.000 empleos, alrededor del 15% del PIB y más de 20.000 empresas. Es decir, no es cualquier cosa en Castilla y León. Y esto os lo cuento porque en los análisis que se hicieron, cuando se definieron los retos, los objetivos, las acciones para este sector, en toda la cadena de valor que se hizo con la colaboración de todos los agentes públicos y privados que tienen que ver con el sector, en toda esa cadena de valor salió la misma conclusión en lo que estamos hablando. Tenemos carencias en cuanto a formación y en cuanto a empleo en el sector. Y además, en toda, estoy hablando de la madera, de la piedra, de la construcción, de la rehabilitación, de la industria auxiliar, de la revalorización y gestión. Esa era una carencia, digamos, compartida por toda la cadena de valor. Y en 2 líneas, básicamente. Una es la adecuación, así salió, y ahora veremos sobre el tema, la adecuación de la formación a las necesidades del sector, por un lado, y por otro lado, la atracción, la propia atracción del sector a los jóvenes, ¿no?, de la comunidad. Bueno, esto nos parece trascendental y por ello estamos trabajando, y además estamos trabajando las 3 organizaciones que aquí estamos, más el Instituto de la Construcción, otros centros tecnológicos, en todo este tema. Y ya no me enrollo más, esta era una pequeña introducción. Vamos con la primera pregunta, sería, esto que yo estoy contando y que hemos visto en el Plan Sectorial del Hábitat, desde vuestro punto de vista, ¿cuál sería, en 2 o 3 tips, porque tiene que ser muy telegráfico, desde vuestras organizaciones, cuál sería el estado de la cuestión en cuanto a formación y empleo en el sector? Pilar.
Buenos días y también gracias al Instituto de la Construcción de Castilla y León por permitirnos un año más a la Fundación Laboral de la Construcción participar en este congreso. Utilizo un segundo o dos para contextualizar también qué es la Fundación, que cumple este año su 30 aniversario. Igual creo que este Palacio de Congresos, por lo que he visto ahora cuando entraba, y que tiene como objetivos la formación del sector, no solo la formación continua, la que entendemos como formación a lo largo de la vida, sino también la formación de aquellos que quieren acceder al sector y que son fundamentalmente desempleados. Y también los otros dos objetivos son la prevención de riesgos laborales para el sector y el empleo. Y aquí quiero dar solo una pincelada de que tenemos un portal de empleo propio de sector, que creo que hoy, en este asunto que estamos abordando, es importante. Y contestando ya muy rápido la pregunta que nos hace Enrique, la situación yo la resumiría en 5 puntos telegráficos. Uno, que es un momento nuevo, de gran desafío, en lo que afecta sobre todo a la gestión de los fondos Next Generation, en el sector de construcción en general y en el de rehabilitación en particular. Luego hablaría de dos dificultades. Una dificultad general para atraer al sector de construcción a profesionales y jóvenes y también a mujeres que quieran formarse y construir una vida profesional dentro de un sector que tiene mucho atractivo y que tiene muchos elementos que lo diferencian para mejor de otros que han corrido mejor suerte. Y dejar aquí una pincelada también del problema social que subyace todo esto y que va mucho más allá del propio sector y que me parece urgente abordar. Después hablaría de una dificultad inmediata, que es la dificultad para proveer al sector de mano de obra cualificada en este preciso momento donde hay que ejecutar esos fondos Next Generation y a esto se le ha puesto un número, son 400.000 nuevos profesionales. Creo que todos tenemos claro que ni el sector, ni Castilla y León, ni España se puede permitir que estos fondos no lleguen a consumirse en su totalidad. Y dos necesidades. La necesidad de una gran campaña, que no voy a decir una campaña de comunicación, pero sí de concienciación tal vez, que aborde todos estos requerimientos y los cambios sociales necesarios que todo esto lleva aparejado y que yo creo que hoy ya nadie duda. Y la otra necesidad, también mucho más inmediata, es que se necesitan profesionales que quieran transmitir y que puedan hacerlo, docentes, para que aunque este sector camine hacia la industrialización, que sí, camina hacia ahí, pues los oficios y las profesiones del sector que van a seguir siendo necesarias no se pierdan. Buenos días. Bueno, en primer lugar yo quiero agradecer también la invitación para poder estar aquí hoy del Instituto de la Construcción. Y bueno, preguntaba Enrique cuál es la situación. Yo creo que la situación es crítica. Como decía Pilar, no hay profesionales y no va a haber profesionales si no hacemos algo pronto para remediarlo. La gran pregunta yo estaba aquí toda la mañana escuchando las intervenciones y continuamente me estaba preguntando, bueno, ¿y quién va a hacer todo esto y con qué cualificación? Se ha hablado mucho de la rehabilitación, de la importancia que tiene el sector en el Producto Interior Bruto. Se ha hablado mucho de los beneficios que tiene la rehabilitación de un edificio para los propietarios y para todo el mundo, pero ¿quién va a hacer esto y con qué cualificación? Evidentemente, si lo hace personal no cualificado, pues las obras tardarán en hacerse más de lo previsto, se perderán los beneficios por el camino y tendremos unos peores resultados. Yo voy a dar un dato para dar una idea a los asistentes. Ya veo que hay unos pocos menos que esta mañana. Después del café la gente pues creo que ha desaparecido. Pero voy a dar un dato para hacerse una idea. En el año 2020-2021, en el curso 2020-2021, la matriculación de alumnos en España en la familia de formación profesional correspondiente a edificación y obra civil ascendió a 5.248 alumnos.
Eso representa el 0,69% del alumnado matriculado en formación profesional en España en ese año. Y para compararlo con lo que ocurre en otras familias profesionales, en la de Sanidad se matricularon 123.879 alumnos, es decir, 23 veces más que en la familia de Edificación y Obra Civil. Cuando observamos lo que está ocurriendo en el sistema productivo, en el empleo, y nos fijamos en los datos de la EPA del tercer trimestre de 2022, vemos que el sector de la construcción tiene 1.328.800 ocupados y el sector de la sanidad y servicios sociales 1.922.000 ocupados. O sea, hay un desajuste brutal. Los fondos Next Generation nos permiten, a través del componente 20, se ha hablado hace un momento de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El que corresponde a la formación profesional es el componente 20 y ahí nosotros somos una entidad ejecutora, o sea, las comunidades autónomas somos entidades ejecutoras, no entidades decisoras del contenido de los componentes. Hay dinero para poner en marcha más oferta de formación profesional, pero el problema es que no vienen alumnos. El grado de ocupación de los pocos ciclos que tenemos implantados en Castilla y León es de un 36%, es decir, de cada 100 plazas solo ocupamos 36. ¿Por qué? Porque esta formación no es suficiente atractiva para los jóvenes. No conseguimos atraer jóvenes a la formación profesional del sistema educativo. Probablemente podríamos analizar las causas, las razones, pero el hecho es ese. Y si no atraemos jóvenes, no vamos a poder cubrir las necesidades de reposición, que van a ser del 70% en los próximos años. En los próximos 10 años se van a necesitar cubrir 800.000 puestos de trabajo y no vamos a tener jóvenes para hacerlo. Esa es la situación. Muchas gracias, Pilar Agustín, por esta primera pregunta. La verdad es que cuando hablas de situación crítica, este pesimismo nos cae encima como una losa, pero es la realidad. Bueno, voy a ser un poco más optimista. Yo siempre daba los datos del 2019-20 y era el 0,5%. Hemos subido al 0,69%. Pues hemos subido, no hemos bajado. O sea, hay que ser un poco optimista, pero es verdad que la situación es mala. Fijaos, hablaba Pilar de una campaña de concienciación que sería necesaria. Este plan sectorial del hábitat que os comentaba, uno de sus ejes estratégicos, aparte de la ecología, la de lo digital, la innovación y muchas cosas más, es la imagen y difusión del sector. Porque debemos de trasladar, y esto es una cuestión no de la parte pública, sino de la parte pública y de la parte privada del sector, hay que trasladar a los jóvenes que este es el sector que construye las viviendas en las que vivimos, los hospitales donde nos curan, las escuelas donde aprendemos, las potabilizadoras que hacen que el agua se pueda beber, las depuradoras que hacen que no se contaminen los ríos, las carreteras por las que nos movemos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un sector moderno y avanzado, pero eso tenemos que trasladarlo a la sociedad y no lo estamos haciendo. Entonces hay una línea completa en ese plan que traslada. Pero bueno, que no soy yo aquel que tiene que hablar. Con esta situación de pesimismo o con esta realidad, digamos, es evidente que tenemos un problema. ¿Qué estáis haciendo, tanto desde la Fundación Laboral de la Construcción, que se está haciendo para intentar paliar, tanto desde la Fundación Laboral como desde la Junta de Castilla y León? Pilar, tú primero. Pues, casi en línea con lo que enlazabas tú ahora, con esto que hablaba de esa gran campaña de concienciación o como la queremos llamar, que desde luego excede a la Fundación, por supuesto, pero también al propio sector. Aún así, nuestra Fundación se ha centrado en esto y estamos de lleno inmersos en un cambio en la comunicación que mejore la imagen del sector. Y pretendemos que esto tenga algún resultado inmediato, aunque sea pequeño, inmediato. Estas acciones las estamos centrando en innovación, en jóvenes y en mujeres. Transmitir los cambios desde la innovación, desde la industrialización, etcétera, pues es necesario, pero también es necesario desmontar el conocimiento que tienen los jóvenes de nuestro sector
que a través de un estudio propio hemos constatado que ven que es un sector, bueno, ellos lo ven distorsionado, superficial, basado en estereotipos y sobre todo lo más llamativo es que no se identifican en absoluto con él. Sin embargo, sí que los jóvenes pocos que están en el sector y que están trabajando ya son prescriptores. Recomiendan este sector y nosotros vamos a utilizar este mensaje porque creemos que es muy potente para atraer a otros. Las acciones concretas que estamos haciendo en este campo con impacto a distintos plazos, corto, medio y largo, bueno, pues tendríamos intervenciones posibles en colegios de alumnado de primaria para hacerles ver que en el mundo no solo hay oficinas y hospitales, sino que también hay oficios tradicionales, algunos, y nuevos, muchos, en los que va a haber gran necesidad de mano de obra. También a través de orientadores de los institutos y centros de secundaria para que conozcan las posibilidades que tiene este sector, no solo a través de la formación profesional, y también que se trata de una de estas o muchas de las ocupaciones que pueden ejercerse tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, porque ahora hay muchos jóvenes que tienen inquietud por emprender. Queremos hacer jornadas, o estamos haciendo también jornadas de puertas abiertas en nuestros centros de formación, podcasts dirigidos a jóvenes, entrevistas y reportajes a alumnos para difundirlo, etc. Eso en la parte de comunicación, que creo que ahora es fundamental. Luego ya en la parte de formación hacemos formación en pequeñas píldoras, máximo 10 horas, y casi todo en teleformación, para aquellos profesionales que ya están en el sector y que necesitan actualizarse en cuestiones como las que nos traen hoy aquí, ¿no? Como actualización normativa en eficiencia energética, aislamiento térmico de edificios, certificación energética, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, etcétera, etcétera. No voy a mencionarlas todas, pero sí decir que en los 3 últimos años hemos tenido 4.000 alumnos que han pasado por estas pequeñas acciones formativas. Y luego, en lo más grande de la formación, lo más potente, porque es lo que más necesitamos, las acciones formativas específicas en oficios en general y relacionados también con la rehabilitación en particular. En estos 2 años, en el 21, que ya está cerrado, y hasta la fecha de este 22, han pasado por la Fundación en Castilla y León 8.000 alumnos, de los cuales 1.300 han hecho formación de oficios y casi un 15% de ellos en acciones específicas en rehabilitación. La formación que hacemos aquí abarca distintas especialidades, 45 diferentes, y también distintos puntos de partida de los alumnos, que bueno, esto también como decía al principio. Aquí podría mencionar en esta formación larga, desde los operadores de maquinaria, albañilería, urbanización, cubiertas, revestimientos continuos, etcétera, hasta las de menor duración y sobre todo muy específicas de rehabilitación, como aislamiento en obras de rehabilitación, tabiquería seca, sistemas de aislamiento por el exterior, SATE, del que se ha estado hablando justo antes, diagnóstico y reparación de humedades en obras de rehabilitación o incluso rentabilidad de las actuaciones de rehabilitación y eficiencia energética. Por último, quería mencionar aquí acciones que estamos llevando a cabo también en el marco de distintos proyectos europeos y relacionadas con la rehabilitación. Por ejemplo, uno en relación con la rehabilitación energética y que pretende la identificación de instrumentos financieros exitosos que permitan romper la barrera de la inversión en rehabilitación energética y fomentarla e impulsarla, tanto para viviendas privadas como para edificación pública. Y otro en relación con transferencia de conocimientos de los trabajadores de la construcción de más edad a los más jóvenes, en línea con esto que decía al principio, en los 5 puntos de situación del sector, de la gran necesidad de docentes. ¿Qué estamos haciendo? Yo creo que tenemos un problema importante, un problema que bueno, no se limita solo a Castilla y León, es un problema que estamos viendo que ocurre en toda España. La formación profesional vinculada a la familia de edificación y obra civil no atrae suficientes alumnos. Eso refleja
un problema, digamos, de tipo estructural en el edificio de la formación. Aquí estamos en un contexto donde de eso se sabe mucho, ¿no? Nosotros en las comunidades autónomas somos más bien una empresa de obras de interior, pero si no hacemos reformas estructurales es difícil que con las obras de interior podamos solucionar el problema. No obstante, lo intentamos y yo creo que en Castilla y León estamos dando pasos importantes. El primer paso es trabajar juntos. No podemos solucionar este problema si vamos en el sistema educativo solos y solo pensamos en, bueno, ya llegarán los alumnos, si llegan pocos, pues ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que estar muy pegados a las necesidades del sistema productivo, no solamente en este ámbito, también nos ocurre esto en otras profesiones, pero especialmente en este ámbito. Tenemos que estar muy pegados, ser muy sensibles con las necesidades que tiene el sistema productivo. Y para eso necesitamos trabajar juntos, y yo creo que lo estamos haciendo. Estamos presentes en este Plan Sectorial del Hábitat, que es, creo, un instrumento muy potente que, si lo sabemos utilizar bien, nos puede ayudar mucho. No hay un plan como este en otras comunidades autónomas y yo creo que la presencia de la formación en ese plan es importante y eso nos va a permitir estar ahí y estar cerca de las necesidades del sistema productivo. Trabajar juntos para, sobre todo, generar una nueva imagen del sector. Trabajando juntos podremos llegar al aula, podremos llegar a los alumnos, podremos llegar sobre todo también a las familias, porque son las familias quienes finalmente, en muchos casos, determinan la elección del alumno, si va a un bachillerato, si va a una formación profesional o a qué formación profesional finalmente acude. Yo no me imagino a muchas familias de Castilla y León, especialmente, diciéndole a su hijo cuando está en tercero de la ESO: oye, ¿y por qué no te haces albañil? Estudias un ciclo de grado medio que son 2000 horas y entras en el sector de la construcción. No sé si la gente que hay aquí tiene hijos en ese periodo de edad y está diciéndoles algo parecido. Pero si nadie se lo dice, evidentemente ellos nunca van a tener en su cabeza la opción de hacerse profesionales de la construcción. Tenemos otros instrumentos, como es la formación de aprendices, la formación que llamamos dual, ¿no? Bueno, con los cambios en la ley, no sé muy bien cómo va a quedar, pero bueno, hay instrumentos que podríamos utilizar un poco para que los alumnos pues aprendan desde, digamos, desde el inicio ya en el lugar de trabajo, ya formándose en un contexto profesional. Pero desde luego la clave está en cambiar la imagen, en trasladar una nueva imagen a la sociedad. Podemos hacerlo también a nivel del sistema educativo, pero tiene que ir más allá. Y eso requiere un plan estratégico a nivel nacional. Lo decía el autor del Principito: un objetivo sin un plan es solo un deseo. Necesitamos un plan específico para este sector que, como ha dicho Enrique, tiene una importancia en cuanto a PIB equivalente al sector de la automoción. Unos hablan de un 5%, otros hablan de un 10%, pero también cuando hablamos del sector de la automoción, según a quien preguntemos, unos hablan de un 10% y otros hablan de un 3%, o sea que esto es muy relativo. Pero yo diría que es un sector en términos de importancia económica equivalente y sobre todo es un sector clave para el progreso de la economía de este país. Gracias, Agustín. Fíjate, habéis hablado, ha hablado también Pilar de una cosa muy importante, de los jóvenes y las mujeres. Otra de las líneas del plan es, digamos, la parte de igualdad de género y de juventud, ¿no? Y diréis, joder, pues que el plan, cada vez que dicen algo, está en el plan. Claro, está en el plan porque ellos han participado, ellos y todas las organizaciones, de muchas de las cuales estáis aquí, habéis participado en el desarrollo de ese plan, ¿no? Agustín, una pregunta muy cortita, porque la FP Dual está avanzando en otros sectores, bien, en automoción, industria, etcétera, y sin embargo en nuestro sector creo que no está muy avanzada, creo, y tendría mucho que ver eso también quizás con lo que comentaba Pilar antes de la necesidad de tener profesionales para enseñar, ¿no? También a los jóvenes. Lo primero que tendríamos que aclarar es qué estamos entendiendo por FP Dual. Ahora con la nueva ley
la Ley 3/2022, que se aprobó, se publicó el 31 de marzo. Esta nueva ley define la formación profesional de carácter dual como aquella que tiene dos fases de formación, una fase en el centro educativo y otra fase en un centro de trabajo. Dicho así, ya veníamos teniendo una FP dual en todo el sistema educativo hasta ahora, sin embargo decíamos que solo teníamos un 5%. La nueva ley establece que habrá una FP dual en régimen general y una FP dual en régimen intensivo. En régimen intensivo es el contrato formativo. Contratos formativos en España, a final de año tendremos unos 30.000. De esos 30.000, unos 9.000 corresponderán a personas con edades comprendidas entre 24 y 34 años. Y en sectores como este no pasaremos de 150 contratos. Es decir, la fórmula entendida como formación dual del contrato formativo no nos va a sacar de apuros. Si ahora hablamos de FP dual en el ámbito del sistema educativo, vamos a tener la oportunidad con la nueva ley de tener a los alumnos, a todos los alumnos, en un centro de trabajo entre 500 y 700 horas a lo largo de sus 2.000 horas de formación. Es un número importante si sabemos utilizarlo bien. Si tenemos a un alumno 700 horas a pie de obra, seguramente acabe conociendo bien el oficio. Tenemos que incrementar la oferta, el catálogo de oferta es muy escaso, mientras que en certificados de profesionalidad el nivel 2, prácticamente el 50% de los certificados de la familia son de nivel 2, en ciclos de grado medio solo tenemos dos opciones y en Castilla y León solo tenemos implantada una, que es el técnico de obras de interior, decoración y rehabilitación, pero el técnico de construcción ni siquiera lo tenemos implantado porque no hay alumnos. Entonces, primero tenemos que aumentar el catálogo, deberíamos aumentar el catálogo, eso lo tiene que hacer a nivel ministerio y después tendríamos que generar atractivo para tener alumnos en esos ciclos. Pero, y hablando de chicas, bueno, ahí tenemos mucho que hacer, porque la verdad es que es verdad que en el sector hay un 10% de mujeres, pero están ocupando puestos que no son precisamente los de pie de obra. Muy bien, pues vamos a hacer una última pregunta. ¿No? ¿De cuánto? 3 minutos. 2 para ti y uno de conclusiones. Sí, eso va mal. Bueno, a Pilar, porque digamos he modificado un poco la escaleta. Pilar, en rehabilitación, ¿qué acciones estáis llevando a cabo? Porque claro, hay que dotar al sector de muchas personas para atender la rehabilitación que en teoría debemos de atender. Bueno, pues una parte ya lo he dicho en la intervención anterior, porque efectivamente la rehabilitación tiene sus particularidades y la Fundación las afronta no solo desde el punto de vista de la formación, porque esto no olvidemos que tiene también una incidencia importante desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales y nosotros adaptamos nuestras visitas a obra a la especificidad de los riesgos y del alcance de las medidas preventivas en las obras de rehabilitación. En el área de formación, no voy a repetir lo que he dicho antes, formación más amplia para los que acceden al sector y formación muy breve para los profesionales que ya están. Y me voy a centrar 30 segundos en una acción que vamos a iniciar, es un proyecto piloto. Permitidme que diga que yo estoy ilusionada, pero bueno, no deja de ser un proyecto piloto, que va dirigido a lo que decía ahora Agustín de conjugar la formación con el trabajo directamente en obra. Es un programa piloto con una formación muy específica que hemos llamado Operaciones de Reforma de Baños, Mejora de la Seguridad de Utilización, Accesibilidad y Ecoeficiencia, que el proyecto está enfocado a la transformación productiva a través de, entre otras, actividades de revalorización y recuperación sostenible de espacios públicos y mantenimiento de inmuebles. El objetivo es realizar acciones formativas y ejecución de obra y servicios de interés general con el objetivo de la inserción laboral de los que participen. En este primer proyecto piloto que se va a hacer en Valladolid participarán 8 alumnos de entre 16, bueno, en nuestro caso de entre 18 y 30 años, y van a tener 12 meses en los que estarán en formación en alternancia y trabajo en obra real haciendo esto. Y bueno, pues nada, yo sin más pues espero que en el próximo foro del próximo año pues podamos decir que sí que se están ejecutando los fondos Next Generation al ritmo que se espera, que se necesita
y que no hemos desaprovechado la oportunidad ninguno. Muy bien, gracias. Gracias, Pilar, y gracias, Agustín, por la brevedad, que os lo habíamos pedido. Para finalizar, simplemente recalcar algo que han dicho ambos, y es la necesidad de colaboración y la importancia de la colaboración para conseguir los objetivos. En este tema, concretamente, las tres organizaciones que estamos aquí, con el Instituto de la Construcción y con el Centro Tecnológico CSFOR, hemos presentado, a día de hoy, una propuesta a la Comisión Europea para atraer fondos para trabajar en esta dirección, en las direcciones que marca este Plan Sectorial del Hábitat, en la parte formativa. Tendremos éxito, no tendremos éxito, yo creo que es un buen proyecto, es el proyecto Habitable que aparecía ahí en los créditos antes. Y bueno, pues esa colaboración es importante porque escala y coge tamaño y es capaz de incorporar o de atraer fondos, digamos, que necesitamos para todo este desarrollo. Y nada más, reiterar el agradecimiento al Instituto de la Construcción, Felipe, Begoña, todo el equipo, y a la Junta de Castilla y León por habernos invitado, y espero que haya sido de utilidad. Muchísimas gracias.